Espero que estén todos bien. Hoy vamos a hacer un resumen de la abreacción y de la orientación, que es lo último que estuvimos viendo. Vamos a repasar un aspecto general. En primer lugar, vamos a ver la abreacción, que dijimos que podía ser abierta, cerrada o alternativamente abierta, cerrada, es decir, mixta. Y estaba relacionado con los óvalos de las letras A, O, G, D, también la Q, es decir, los óvalos si son abiertos o cerrados. Lo que nos indica la abreacción es la comunicación que tiene la persona con los demás, la reserva o expansión del contenido emocional, si exterioriza sus sentimientos y los diversos estados de ánimo. Entonces lo vamos a ver principalmente en los óvalos, si se abren o se cierran, en cualquier dirección. No importa si es hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba o abajo, porque eso lo vamos a ver según el simbolismo espacial cuando veamos letras reflejas. También vamos a analizar los trazos iniciales y finales de mayúsculas, si son abiertos o cerrados, y si tiene arcos o guirnaldas en el coligamento, la escritura, porque eso nos indicaría justamente la apertura o cierre de su expansión, pero principalmente los óvalos, y teniendo en cuenta que si tiene 60% más de una de las características abierta o cerrada, se define como esa característica. Si tiene menos porcentaje, estamos hablando de ya una abreacción mixta, es decir, alternativamente abierta, cerrada. Con respecto a la orientación, ahora después vamos a ver los ejemplos, teníamos escritura progresiva, regresiva o mixta. La mixta ya saben que es progresiva y regresiva al mismo tiempo. Y que en la orientación vamos a ver la importancia que tiene la longitud de los trazos, la firmeza de los trazos, la profundidad, la zona donde se presenta, si es en la primera zona, segunda o tercera, o la zona superior, que es la zona de las ideas, la zona media, que es la parte afectiva, o la zona inferior, que es la parte instintiva y sexual. Y luego vamos a analizar el ambiente gráfico, si es positivo o negativo, que ya saben que eso lo realizamos en todos los aspectos gráficos. Entonces, nos indica la orientación, el nivel de sentimientos sociales, altruismo, la generosidad, el egocentrismo que tiene la persona, si se centra en sí o en los demás. Y lo vamos a ver en la dirección del movimiento de avance o de retroceso de la escritura. Cuando tenemos un modelo caligráfico y el sujeto lo modifica, entonces ahí lo vamos a tener en cuenta. Si hace una trayectoria centrífuga hacia los demás, hacia lo social, o centrípeta hacia el mismo sujeto, que ahora voy a pasar un gráfico para que se entienda mejor. Vamos a ver los finales de letras, si van hacia la derecha o hacia la izquierda, modificando el modelo caligráfico, las mayúsculas si son abiertas o cerradas, los óvalos, los bucles de ampas y jambas, los puntos y barras de T, también si son atrasados, precisos o adelantados, y luego otro tema que va a ser la firma y la rúbrica y la comparación texto-firma, que no voy a mostrar ejemplos ahora porque lo vamos a ver cuando analicemos firmas, pero vamos a ver esa comparación que puede haber entre la orientación dextrógira o sinistrógira de acuerdo a lo social o a lo personal y particular de la persona. Entonces, en la orientación tenemos una trayectoria que es centrípeta, que es hacia el sujeto, que va de derecha a izquierda. Recuerden el simbolismo espacial. El yo está en el medio, hacia la izquierda es la trayectoria centrípeta y hacia la derecha la trayectoria centrífuga. Y los movimientos que van de arriba hacia abajo van hacia el propio yo, la propia persona. Así que esa sería trayectoria centrípeta y nos indica introversión, egocentrismo, interés en la misma persona.
Cuando los trazos van de izquierda a derecha, que es como nosotros escribimos, y de abajo hacia arriba, de abajo del yo hacia lo espiritual, estamos hablando de trayectoria centrífuga. Está relacionada con la extraversión, el alocentrismo y el interés justamente en los otros. Entonces, en base a eso, nosotros vemos qué tipo de orientación tiene. Con respecto a los óvalos, siempre tenemos que mirarlos con lupa porque muchas veces la persona va a corregir si quedó un poco abierto el óvalo. Tratemos de mirarlos a lupa. Saben que la letra A y la letra O corresponden en las letras reflejas a la sinceridad. Eso lo vamos a ver en otro momento porque ahora estamos viendo el aspecto general. La escritura abierta nos indica que la persona exterioriza el contenido emocional, es comunicativa, se vuelca al exterior en sus sentimientos, tiene una expansión libre y espontánea de su afectividad, el charla, risa, el llanto, es una apertura de las reacciones afectivas, la persona es extravertida, es receptiva, tiene habilidad para las relaciones públicas. Acá, y con respecto a la cerrada, para terminar el tema, quiere decir que guarda el fondo de su pensamiento. En algo cerrado no entra ni sale nada. Hay un control emocional de las emociones, todo o en parte, oculta, puede ocultar, cuando es en sentido negativo, puede haber unas segundas intenciones, por eso tenemos que saber si el ambiente es positivo o negativo. Es una persona reservada, más bien introvertida, que observa y toma precauciones. No muestra cuando las reacciones de agrado o desagrado, tanto de los hechos como de las personas. Entonces, dentro de la abreacción, lo que vamos a ver, la pauta de reserva o expansión de sus emociones o afectividad. Y cuando es mixta, la abreacción nos está indicando que hay alternativas en la sinceridad, en la expresión de sus emociones y en la conducta afectiva. Entonces, así para terminar con la abreacción, aquí tenemos, por ejemplo, este es un óvalo anillado, pasó 2 veces, doble cierre hizo. Acá tenemos abierto, un poco abierto, y acá es bastante abierto, que después vamos a ver en letras reflejas, que varía la interpretación cuando es poco abierto o muy abierto. Acá está abierto también, la G está abierta, es una G que está cerrada, acá está una G abierta donde se expande su afectividad. Entonces vamos a ir viendo todas las características. Acá esta O, por ejemplo, está un poco abierta, cerrada, acá está cerrada, este se llama óvalo pinchado, ya lo vamos a ver, esto se llama una O en nudo, que es un gesto tipo, acá está abierta, la D esta está abierta, cerrada, acá esta es una O, que hay gente que la hace así, o una A, depende, tenemos que observar bien, esta es una D, este es un movimiento regresivo ya, estamos entrando en el otro tema, este es un movimiento regresivo de la letra M, que es una guirnalda buclada y acá un arco buclado, porque el movimiento que debiera ir hacia adelante regresa hacia atrás. Entonces acá ya estamos hablando de la orientación, que vamos a ver en los ejemplos. Acá esta es una mayúscula que está cerrada y también con un movimiento regresivo, porque regresó, esto no hacía falta hacerlo. Lo mismo que esta siguiente, acá tiene trazo inicial y el final que son cerrados en la mayúscula. Acá tenemos un óvalo que está abierto hacia abajo, que tiene su significación. Esta es una letra C con inicial y final cerrado. La O está aquí un poco abierta. Bueno, el tema es que hay que sacar los porcentajes. Si tiene 60 o más va a ser abierta o cerrada la escritura. Y pasando a los ejemplos, bueno, acá todavía tenemos ejemplos de la orientación.
que es la desviación de los trazos que debieran ir hacia la derecha, van hacia la izquierda. Por ejemplo, acá, esta es una M, empezó en la zona superior, en la zona espiritual, bajó, fue hacia atrás, que no hacía falta todo ese desplazamiento para realizar la M. Este es un rasgo regresivo para la orientación. Acá tenemos espirales, iniciales y finales. No es lo mismo la interpretación en un inicial que está en la intención del movimiento y en el final. Acá hay una letra C, también con un trazo inicial que parte de la zona media, es decir, de la zona emocional, va hacia arriba y vuelve. Aquí lo que tenemos es guirnalda buclada y puntos ahí en círculo, que vemos que está un poco abierto. La D acá regresiva, ¿hacia dónde va? Hacia el pasado. Los ángulos que están frenando todo el movimiento es un movimiento regresivo. Arco buclado, en vez de ir hacia adelante, volvió hacia atrás. Entonces lo tomamos como regresión. La G en triángulo, el punto y la barra de T atrasadas. Acá, por ejemplo, tenemos esta T que va hacia atrás y hace un lazo, no llega lampa, un bucle hace, no llega lampa, y ya lo vamos a ver en letras reflejas, que no es lo mismo la T, la barra de la T que esté atrasada, centrada o adelantada, que toque lampa o que no la toque. Ya lo vamos a analizar. Y acá tenemos rasgos regresivos, acá, por ejemplo, o sea que no hacían falta. Acá comenzó en la zona superior, fue a la zona inferior, porque la letra esta, estamos hablando que es una mayúscula, ahí dice Buenos Aires, abreviado. Entonces, empezó de la zona superior, bajó a la zona inferior, a donde no debería estar, hizo acá un bucle para después continuar con la mayúscula. Entonces, es un trazo regresivo. Eso para hacer un cálculo después en las escrituras. Entonces, acá tenemos estas escrituras. Vamos a ver los óvalos. Acá prácticamente están todos cerrados. Lo único que encontramos aquí, este parece que estuviera un poquito abierto, pero casi nada. Es decir, la escritura va a ser cerrada. Y con respecto a la orientación, si es progresiva, regresiva o mixta, vemos que tiene acá unas regresiones. Acá dice Doña, esta es una D mayúscula, y la envió hacia la tercera zona. Hizo un movimiento que es regresivo, que no le hacía falta hacerlo. Y acá lo mismo. Esta tendríamos que ver en el aspecto general. A ver, porque hay algún movimiento progresivo también. Acá, por ejemplo, en la J está anulando lampa, pero hay otros que frenan el movimiento, así que eso habría que analizarlo. Con respecto a esta, vemos que son todos cerrados los óvalos. Tenemos que tiene arco, tenemos acá una mayúscula cerrada, si bien la ligó a la otra letra siguiente. Incluso acá tenemos adosamiento, no sé si recuerdan qué era, pero es cuando dos letras están juntas chocándose, está frenando el movimiento por determinados temores o inhibiciones que le impiden avanzar al sujeto. Entonces ya nos está dando una característica que es un poco regresiva de la persona, porque siempre el avance tiene que ser hacia adelante, hacia lo social, hacia la evolución, no estar reteniéndose que le quita el avance. Entonces, esta es una escritura cerrada, seguro, y tiende más a tener una orientación regresiva. Tendríamos que ver todo el escrito. Bueno, luego tenemos acá una escritura que tiene una orientación totalmente regresiva.
Regresiva, ¿por qué? Porque está haciendo movimientos, especialmente en la tercera zona, que van hacia atrás, que no tienen ningún sentido aparte. Esta es una N, esta es una G, que el movimiento debería ir hacia... Esta es una M, miren lo que hace. Estos son todos movimientos regresivos. ¿Qué nos indica la regresión? Que hay una desviación retornando la dirección hacia el pasado, hay una actitud defensiva frente a las frustraciones, a la inseguridad, la persona tiene miedo, hay una conducta elaborada, hay una regresión de las tendencias. Esta persona es esquizofrénica, por eso vemos que una regresión exagerada en la tercera zona, pero aparte hay otros datos que ahora los voy a nombrar. Es decir, que en la regresión nosotros vemos también que hay un apego al pasado, a la familia, también puede ser a los hechos históricos, la persona que le gusta mucho la historia. No vamos a decir que siempre el signo es negativo, pero hay un apego a volver a su origen, y son personas que seleccionan los círculos a donde se manejan. En este caso es totalmente regresiva, dije, porque no solamente se encuentran los trazos estos que van en la tercera zona hacia atrás, sino que hay sobrealzamientos, la escritura es desligada, todavía no lo vimos, y yo lo nombré en algunas veces, no me di cuenta, pero la escritura desligada es la que no está ligada. Es decir, dentro de una palabra se separa, cuando es cursiva, se supone que se escriben varias letras seguidas. Bueno, en este caso la mayoría está desligada. Ese es otro signo también que está frenando la escritura. A ver, y después también tenemos otros signos, dije el sobrealzamiento, la mayúscula cerrada. Bueno, eso sería una escritura totalmente regresiva en esta persona. Aquí este ejemplo lo puse para que vieran la diferencia en la escritura progresiva y regresiva. Acá, por ejemplo, esta es una escritura progresiva, donde vemos simplificaciones, el movimiento va hacia la derecha y hacia arriba, que nos indica la progresión, extraversión, positivismo de la persona, sociabilidad, se centra en los intereses colectivos, no tanto en lo individual, hay una conducta abierta y espontánea donde toma decisiones y busca el progreso, la conducta es espontánea. Eso sería. Y acá, por ejemplo, si vemos la abreacción, tenemos A abierta, A abierta, O abierta, A abierta, abierta, O abierta. Fíjense que la mayoría son abiertas. Nos está dando justamente, reforzando el sentido de la orientación progresiva. Porque acá los movimientos van hacia adelante perfectamente. Esta es una P. Miren, acá justamente acá tenemos un gancho, le llamamos a este signo que es anguloso, y acá un arpón, que se llama gancho o arpón. Gancho cuando está anguloso y arpón cuando está curvo. Yo ya eso lo voy a explicar en gestos tipo, que son particularidades ya de la persona. En este caso tiene que ver con la tenacidad de la persona. Este es un excelente grafólogo español. Y aquí en la de arriba lo que tenemos es movimientos regresivos. Vemos en las mayúsculas que son cerradas, vemos demasiados adornos también. Está haciendo movimientos regresivos que no debieran estar. Incluso la barra de T pasa lo mismo, el movimiento va hacia atrás, ni llega a tocar el AMPA y hace un bucle ahí en el medio. Y luego nos vamos a encontrar con la escritura que tiene movimientos progresivos y regresivos al mismo tiempo, y la interpretación
va a ser la combinación de ambos elementos. Acá, por ejemplo, en esta escritura vamos a ver los óvalos. Acá está un poco abierto. Los otros están cerrados. Acá hay una A abierta. Bueno, sacamos los porcentajes. Casi todos son cerrados. Acá dice Marta. Hay una abierta y acá hay una cerrada y otra abierta. Sacamos los porcentajes. Si tienen más del 60 es abierta o cerrada, o si no, esta aparentemente es cerrada, pero tenemos que analizar todo el texto. Y con respecto a la orientación, si es progresiva o regresiva, acá por ejemplo esta T es más bien regresiva. Esta F, si bien tiene un ángulo, es más bien progresiva porque evitó el lazo que se le hace a la F de caligrafía. Bueno, esta puede ser que sea más progresiva que regresiva. Eso lo vamos a ver en general. Aquí está. Vemos que el movimiento va libremente hacia la derecha, podemos decir que tiene progresión, ha simplificado trazos. Acá esta es una F, esta era una G, miren el movimiento, no hizo el bucle hacia la izquierda, lo mandó directamente hacia la derecha. Es decreciente la escritura, no sé si recuerdan qué era, o gladiolada también. Entonces vamos a ir viendo, porque los óvalos aparentemente acá están todos cerrados. Y la orientación aparentemente es progresiva. Bueno, y con respecto a lo que comenté de la firma y el texto, simplemente ya lo vamos a ver cuando hagamos la comparación texto-firma y vemos si es abierta en lo social y en lo íntimo o si tiene alternativas, pero eso lo vamos a estudiar profundamente cuando hagamos la comparación texto-firma. En la clase próxima vamos a comenzar con la continuidad de la escritura, donde abarca la cohesión, la ligadura de las letras entre sí dentro de una palabra. Y ya una vez que terminemos vamos a empezar con otros temas que ya son más particulares. Y si les interesa, los espero para la clase próxima. Hasta pronto.